¿Cómo? ¿También se les olvidó colocar las señales de protección civil a los del metro? ¿Y cómo vamos a saber qué hacer en caso de una emergencia? Poquita compasión con los usuarios, por favor. Ya pagaron su boleto. Imagínense, si tú tienes un negocio y requieres autorizaciones, te piden que coloques señalización, pero ¿qué? ¿En el metro no se dan cuenta que falta? ¿No lo han ocupado los de Protección Civil de la Ciudad de México? Te pregunto en buena onda, ¿tú has visto señales de protección civil en el metro que te digan dónde replegar, rutas de evacuación o salidas de emergencia? Imagínate, suena la alerta sísmica y ¿qué indicaciones sigues? La idea de las señales es que del sitio donde estés en cualquier inmueble, tú veas a fuerzas una señal que te indique lo que debes hacer, algo que te guíe. Y te imaginas, si se va la luz, debe de haber señalamientos iluminados o fotoluminiscentes. Y no es si quieren, es a fuerzas, de debido cumplimiento. Y ya se la saben, para un sismo replegar y luego evacuar por las rutas de evacuación. O si estás próximo a la salida, evacuar de una vez. Pero eso te lo deben indicar las propias señales. Pero en caso de incendio, la prioridad es evacuar. Así que eso debe de estar establecido en los protocolos y transmitido por medio de esa señalización. Y la forma más fácil es que, te repito, desde donde estés tú, sigas las instrucciones gráficas nada más. El colocarlas bien es chamba del responsable de protección civil del metro y del que lo autoriza. Aquí las autoridades deben considerar que si se va la luz, estas señales sean fotoluminiscentes, y si por el estudio que hagan no pueden ser así, debe de existir un sistema de iluminación adicional para que no te quedes a obscuras y puedas evacuar. Algo más o menos como las luces que están en las escaleras y pasillos del cine cuando apagan la luz. ¿Eso lo has visto en el metro? Bueno, ni modo que en las estaciones subterráneas no lo tengan. El Metro de la Ciudad de México es un organismo público que su objeto es la operación y explotación de un tren rápido, con recorrido subterráneo, de superficie y elevado. Además, y a nuestro favor, es que es parte del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México, por lo que en corto puede pedir los recursos para las señales y ya que estén allí, también los de la alerta sísmica. En el Consejo es donde se toman las decisiones de la protección civil para toda la ciudad. ¿O qué? ¿Debemos unirnos para solicitarles que coloquen las señales? ¿Te imaginas si no vas a escuchar el sistema de alerta sísmica que la misma Secretaría de Protección Civil debe instalar por ella o a través de otras personas que autorice? Pues por lo menos que supervise que coloquen señales en lo que ven lo de la alerta sísmica. Ve la cantidad de gente en esta imagen y dime, ¿crees que van a saber qué hacer y más si se va la luz? Imagínate de qué tamañísimo es el metro. Uno a veces se pierde y en una emergencia más. Por lo menos que coloquen señales en caso de sismo, de a dónde me repliegue cuando se siente el jalón. A ese lugar se le nombra zona de menor riesgo y así también deben de colocar muchas señales que vayan indicando por dónde salir. Esos letreros verdes con una fecha blanca, que me imagino que debes de haber visto en otros lugares, pues a esos se les llama ruta de evacuación. Y afuera debe estar uno que se llama punto de reunión. Ese debe estar libre de objetos que puedan caer. Puede estar en calles o estacionamientos o parques. Seguramente los has visto en los estacionamientos de los centros comerciales. Y en ese lugar los policías del metro deben resguardar tu integridad física en caso de que se deban cerrar las calles. ¿Tú crees que los polis sepan que lo deben hacer? El metro es enorme, tiene 195 estaciones, 12 líneas, 200 trenes, 226 kilómetros de longitud, más de 17 horas continuas diarias de servicio, así que ni modo que en una emergencia y más sin brigadistas vamos a saber qué hacer si no se tienen señales. Más de 2 millones diarios de usuarios, lo que nos da al mes más de 69 millones. Y al año más de 800 millones de pasajeros. ¿Y se imaginan no poner señales para decirles a todos los que lo empleamos diariamente qué hacer en caso de sismo o incendio? O ahora
con la modernidad en caso de caída del metro? Creo que nos merecemos un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio, como ellos lo presumen. Recordemos que no solo transporta pasajeros de la Ciudad de México, también nos transporta a los mexiquenses, visitantes y turistas. ¿Y se imaginan? Los que no han sentido los sismos, como nosotros los chilangos, pues si no les pones por lo menos una señal en lugares como Tacubaya, que es una estación muy abajo del nivel del suelo, ¿qué van a hacer? Y no porque se tengan estaciones subterráneas no se siente igual de feo que en los inmuebles. ¿O qué? ¿Los sismos vuelan? En materia de señales, en la República Mexicana existen 2 normas oficiales mexicanas que regulan la forma, color, tamaño y especifican que deben estar colocadas sí o sí en los inmuebles. En los privados, pues los adquiere el dueño, pero ¿qué no? Los que nos deben poner el ejemplo son los inmuebles públicos de gobierno. ¿O qué piensas tú? Estas normas que te digo aplican y rigen en todo el territorio nacional. Y el metro, obviamente, aún es territorio nacional. El objeto de las normas 03 de la Secretaría de Gobernación y 026 de la Secretaría de Trabajo es especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil permitan a la población identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación. De verdad, neta, ¿estoy mal o tú has visto las señales en el metro? Imagínate, sin que escuches la alerta sísmica y sin tener señales, pasa lo que hasta ahorita, que estés en la línea amarilla pensando que ya te mareaste porque todo se está moviendo, o voltees y les digas, no empujen. Pero fuera de broma, eso no es justo. Como si fuéramos tan poquitos los que viajamos en el metro, o que no anduviéramos apretados todo el tiempo. Imagínate las escaleras, los pasillos, las estaciones, los andenes, las taquillas, pero sobre todo, cuando ya tienes la línea amarilla enfrente y todo está lleno de gente, ¿no te gustaría que por lo menos todos supieran qué hacer y por lo menos se replegaran a la pared? Después de que se active el sistema de alertamiento, tenemos segundos muy valiosos que debemos aprovechar. Podemos actuar por lo menos alejándonos de los rieles. Es imposible que conozcamos todas las estaciones, por eso la importancia de la señalización. Debemos prevenir una tragedia más en el metro. Sí, una más. Sé que van a salir los que defienden que no estén las señales y van a decir que hay señalización que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea. Y sí, tienen razón, pero es más para los medios de transporte, avión, barco, tren, tráiler, lo que se mueve. ¿O qué? ¿Las estaciones no son instalaciones y nosotros no debemos recibir la información? En el aeropuerto tienen más señalizaciones que aquí. No nos humillen, piensen en los niños, ya uno como sea, pero esto es práctico y es necesario. Si nos preguntamos, ¿y cómo por qué debe tener el metro la señalización? Es porque además deben autorizarle su programa de protección civil de cada una de las estaciones, ya que cada una es una instalación vital y todo el metro es un sistema vital necesario para todo el país y es responsabilidad de la capital. Así lo dice la Ley General de Protección Civil, o sea, sí están obligados. Además que para que la autoridad le autorice su programa de protección civil, unas partes que sí o sí deben de cumplir y deben revisar la Secretaría son señalización, rutas de evacuación, salidas de emergencia e iluminación de emergencia. Eso lo tienen que presentar de cajón y debe estar documentado que lo cumplan. Entonces, ¿crees que lo tienen? ¿Crees que la autoridad lo revisó? Busca las señales de protección civil en el metro. Allí está tu respuesta. También es una función de sus brigadistas implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble, más porque está destinado al servicio público. Te repito, esto es obligatorio para que les autoricen su programa de protección civil. Bueno, ¿se imaginan si no lo tienen? ¿O acaso ya no los autorizan como antes?
Y no olvidemos a las personas con discapacidad, ya que para ellos también hay normas que se deben cumplir. Una de la Secretaría del Trabajo, que es la 034, y otra de la Secretaría de Gobernación, que es la 08. También son de observancia obligatoria para todos los inmuebles y más los del servicio público. ¿O qué? ¿No deben ponernos el ejemplo? Aquí también, sí o sí, deben establecer las acciones de prevención y condiciones de seguridad para las personas con discapacidad en situación de emergencia o desastre. Y para ellos, además, debe presentarse la información en formatos accesibles como braille, macrotipos, grabaciones de audio, interpretaciones en lengua de señas y formatos electrónicos. ¿O qué? ¿No es responsable la autoridad de brindar esto? ¿Así lo dice la Constitución de la ciudad? Todavía hasta hace 6 años, una función de la Autoridad de Protección Civil de la Ciudad de México era revisar y, en su caso, autorizar los programas internos de protección civil de los inmuebles que ocupaban las autoridades del Distrito Federal. Ahora ya no es así. Pero tú, ¿qué consideras? ¿Se requiere o no las señales de protección civil en el metro de la Ciudad de México? ¿Se requiere la alerta sísmica o no se requiere? Porque para pedirla a los inmuebles particulares sí lo hacen, si no los multan y no los dejan funcionar. En el metro no se escucha la alerta sísmica. En el metro no están determinadas las instrucciones por medio de señales qué se debe hacer en caso de una emergencia. ¿Crees que es responsabilidad del jefe de gobierno en turno, del director del metro o del secretario de Protección Civil? ¿O de quién crees que sea esta gran responsabilidad? Comparte esta información. Puede ser útil a un compañero de trabajo, o a un familiar, o incluso a un amigo que también viaja en el metro. Pero compártela, por favor. Nuestra principal intención es brindarte información. Pensemos sobre la importancia de tener en todos los inmuebles protocolos de protección civil útiles y seguros. ¿Te imaginas? Generemos un México más preparado, pero te recuerdo, empieza contigo, con la transmisión de esta información. Bendiciones, amigos.